Es una bendición, ¿verdad?, estar aquí con ustedes. Privilegio, hemos oído, ¿no? Nosotros no solamente damos, hermanos, sino también nos dan, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y eso es una bendición para nosotros. Amén, hermanos. Haber escuchado, yo platicaba algo en algún mensaje, algo se ha de quedar grabado, ¿verdad? No, tal vez no todo el mensaje, pero algo debe de estar grabado ahí, hermanos. Y bueno, hermanos, la verdad es que yo meditaba sobre el mensaje del hermano Salvador García hace 3 semanas. Algunos ni siquiera se acuerdan. ¿Por qué gente va a estar en el trono del gran trono blanco? Él mencionó 4, 5. Pero yo le comentaba al pastor que yo meditaba sobre esto. No solamente por el pecado. Yo le añadiría esto, que gente va a pasar en el gran trono blanco porque no ganamos almas. Porque no predicamos el evangelio. Si recuerdas en la Biblia, hermanos, que cuando había un asesinato y no se encontraba al asesino, dice la Biblia que los ancianos venían y medían de donde estaba el muerto, partía a la ciudad más cercana. Y esa ciudad era culpable de ese muerto. Y ellos tenían que hacer sacrificios. Pues nosotros somos libres, aquí no está el asesino en esa ciudad. Pero si somos honestos, hermanos, somos culpables porque no ganamos almas. Amén. Meditaba sobre el mensaje de nuestro hermano Enoch, pastor Enoch. ¿A dónde te lleva tu fe? El Señor nos dice, hermano, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, como un grano. Un hermano a mí me regaló una bolsita de granos de mostaza. Están chiquititas. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor, hermano? Que no tenemos nada de fe. Y lo que Él pide solamente es un granito. Un granito. Amén. Meditaba sobre el mensaje de nuestro hermano Ignacio, creo que sí va. Y meditaba acerca del ministerio del ganar almas. A veces pensamos que el ganar almas es un ministerio más de la iglesia. Pensamos que el ganar almas es un trabajo más, de la iglesia. Cuando entendamos, hermano, y lo vamos a ver más adelantito, que el ganar almas no es un ministerio, sino el ministerio de la iglesia. El ganar almas no es un trabajo más, sino es el trabajo de la iglesia. ¿Me está entendiendo, hermanos? Que nada, absolutamente nada, puede bloquear o puede catafixiarse, como dijo Chabelo. Vamos a hacer eso y hoy no vamos a ganar, hermano. No, nada de eso puede suplir el ganar almas. Amén, hermanos. Como que están así como, ¿qué pasó? ¿Qué onda, hermano? Ahora, bueno, vamos a ir a la Biblia, hermanos, allá en Mateo capítulo 28, hermanos. Mateo capítulo 28. Quiero hablarte en esta noche, ¿verdad? Los todos de la gran comisión. Pero escucha, quiero primero poner una base para entender. El mensaje va a ser corto, la introducción es larga, pero el mensaje va a ser corto, eso sí te lo prometo. Mira ahí en Mateo capítulo 28 y mira por favor del versículo 16 al versículo número 20. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios de esta manera ahí, versículo 16. Pero los 11, ¿ya están ahí, hermanos? Amén, ¿verdad? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno, por el tiempo que nos das, Señor, en ese precioso lugar. Sin lugar a duda, es tu voluntad que estemos aquí, Señor. Gracias por permitirnos estar en ese precioso lugar. Sé que hay lugares, países, donde no permiten reuniones como la que nosotros tenemos. Señor, pero gracias por darnos de tu gracia delante de ti y delante de los hombres. Señor, queremos pedirte que tú seas honrado, seas glorificado, seas exaltado, Señor. Tu nombre es grande entre todas las naciones, aunque no lo quieran reconocer, Señor, es grande. Señor, como el salmista dijera, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. En esta noche, Señor, yo quiero pedirte que quites de nosotros todas aquellas cosas que puedan estorbarnos, aquel pecado, Señor, que no nos deja, Señor, ciertamente por la culpabilidad, oír tu voz, aquellas preocupaciones, aquellos problemas o necesidades que hay. Señor, ayúdanos a tener una mente y un corazón en un mismo sentir para oír tu bendita palabra y que tú seas glorificado. Tú eres el principal, Señor, en esta reunión. Pedimos que usted nos ayude, que usted nos dirija, Señor. Por favor, te ruego que ordenes mis pensamientos. Señor, dame la facilidad de expresar tu bendita palabra, pero que no sea mi emocionalismo, sino seas tú, Señor, convenciendo los corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque no somos dignos de estar aquí. Tú eres digno, Señor. Lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo. Amén. La gran comisión, hermanos, es el mandato de Dios para los creyentes. Alguien me ha preguntado, hermano, usted como evangelista necesita estar obligado a estar cumpliendo la gran comisión. No soy obligado a cumplir la gran comisión porque soy evangelista. Estoy, hermano, obligado porque es un mandato de Dios a predicar el evangelio porque Dios me manda a mí como hijo de Dios. Y la Biblia dice que nos ha puesto como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, no solamente hablando del testimonio, pero la predicación del evangelio es luz a las naciones. Es eso a través de Cristo. Pero, hermanos, podemos mirar aquí tres cosas en esos pasajes: la ocasión de la gran comisión, la autoridad de la gran comisión y el contenido de la gran comisión. La ocasión de la gran comisión, hermanos, allá en Mateo 28, 16 al 17, es el episodio, hermanos, que se nos narra una de las octavas de 11 apariciones del Señor Jesucristo. La gran comisión o la resurrección, hermanos, está ligada, está agarrada a la gran comisión. Y ahorita vamos a ver por qué. La Biblia nos dice que esa reunión tuvo lugar en Galilea. Ahora, en el monte de Galilea no dice prácticamente en qué lugar, si era el monte de las bienaventuranzas, tal vez era un cierto lugar donde Jesús frecuentaba con sus discípulos en cuanto a la enseñanza, pero no lo dice. Pero de que hubo la reunión, la hubo. Ahora, esto lo vemos en los primeros pasajes, en el versículo número 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto. ¿Qué dice, hermano? El Señor. Ahora, hermanos, hablando de la resurrección, hermano, del Señor Jesucristo, vemos que se nos narra que era importante esta ocasión de la resurrección. Ahora, si la resurrección no existiera, hermano, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe.
Predicamos. Hermano, cuando yo estoy ganando alma, y no me gusta centrarme en mí, pero yo quiero decirte esto por testimonio. Cuando yo predico el evangelio, cuando yo le presento a una persona el evangelio, no solamente le muestro que ha pecado, que merece la muerte y que Cristo murió por él, pero le presento, a un Cristo que venció a la muerte a través de la resurrección con poder. Yo le digo a la gente, mira, no te predico un Cristo que murió nada más, sino dice la Biblia que resucitó al tercer día con poder y en él está la vida eterna. Es más, nadie le quitó la vida a Cristo. Dice la Biblia que él puso su vida y él la vuelve a tomar. Amén, hermanos. Nadie mató a Cristo. Fue él quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. La misma Biblia nos enseña en Evangelio de Marcos capítulo 16, vaya a Marcos 16 y mira el versículo número 15. Yo sé, hermanos, eso ya lo sé, está bien, qué bueno que ya lo sabes, pero practícalo. Amén. Practícalo. Mira el versículo número 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura, y el que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y, ¿qué dice, hermano? ¿Sabe qué? Le comentaba al pastor Gutiérrez, si yo le comentaba este asunto, hermano. No es que uno no quiera llevar el cubrebocas, es que se me olvida llevar el cubrebocas. Y a veces, tanto que lo traemos, pensamos que lo traemos. Y digo, ay, no traje mi cubreboca. Pero esta semana, hermano, yo le comentaba al pastor, hace como 2 semanas, me tocó testificarle a una muchacha que tenía COVID, igual que su novia ahí estaba, no sé si tenía COVID él, pero ella me declaró y les tuve que predicar de lejos, ¿verdad? Ahí. El día de antier pasamos en una calle, mi esposa y yo, y era la única calle que estaba en silencio, pasó. No había música, no había luces. Ahorita está, hermano, las luces, ¿verdad? De Navidad y bling, bling, y la música, como es viernes, a todo volumen, ahí, y bi, ¿verdad? Pero era la única calle que no había luces, ni música. Había un silencio y le decía a mi esposa, era como que hay algo tenebroso, como que se respira a muerte. Y yo le hablé a un viudo que tenía un día de haber enterrado a su mujer. Mi esposa le dice, en esta calle ya se murieron 4. En esta semana. 4 en esta semana. Mi esposa, rápido, ay, no traje mi cubrebocas y vino y me lo pongo. ¿Sabes qué? Si nos vamos a morir, yo no le temo a la muerte, pero tampoco le invoco. ¿Sí o no? O sea, una cosa es temerle a la muerte, otra cosa es invocar a la muerte. Recuerdo que vi un video, una noticia de un hombre que decía tener el poder de Dios y que nada podía hacer, agarrando precisamente estos pasajes y le mordió una serpiente y se murió. Pero el Señor nos protege, hermanos. Y vuelvo a reiterar, no es que uno no quiera llevarlo. Nosotros llevamos, yo traigo mi cubreboca, mis hijos tienen su cubreboca, pero a veces, hermanos, estamos tan enrolados que parece que lo tenemos y no traje el cubreboca y a veces me acuerdo ya cuando estamos ahí. Pero el Señor nos cuida. No me quiero adelantar, solo resumiendo. La Biblia dice, hermano, en primera carta de Corintios, capítulo 15, mira el versículo número 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo número 6. Mira lo que dice ahí.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros que dice, duermen. Hablando, hermanos, de Cristo resucitado. El apóstol Pablo acota que a más de 500 hermanos Cristo se le apareció. Y en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 11, los discípulos fueron, hermanos, obedientes al mandato de Dios después de la resurrección. Mira lo que dice, regresa a Mateo. Mateo 28. Amén, hermanos. Mira el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí, ¿qué dice? Me verán. Ese fue el mandato, hermanos, de Cristo a los discípulos que fueran a reunirse en aquel monte de Galilea. Cristo dice en la Biblia que apareció a más de 500 hermanos. El mandato de Dios, hermano, para ir, el ganar almas, es en cuanto a la aparición de Jesús. Y hemos muchas veces, ¿verdad?, predicado hasta no ver, no creer. Pero, hermano, estamos hablando a creyentes, no a no salvos, sino a salvados por la sangre de Cristo. Ahora, hermano, es interesante porque cuando Cristo se aparece, cuando estas mujeres vieron a Cristo y fueron y dieron las buenas nuevas a Juan y a Pedro y también miraron la tumba vacía y todo este asunto en su mente, en su corazón, iban trabajando. ¿Dónde será? Entonces le dice, vayan y reúnanse allá en el monte de Galilea. No sabemos qué lugar fue, pero se reunieron. Ellos obedecieron a la voz de Dios. Ahora, también es interesante, hermanos, porque cuando Cristo se presenta, hubo dos cosas o dos reacciones que pasaron. Los primeros, hermanos, la primera reacción que vemos aún en el versículo número 17, ve ahí, por favor, hermanos. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos que dice, dudaban. La primera reacción es que unos adoraron a Jesús. La palabra, dudar, hermanos, o adorar, hermanos, es de la palabra griega proskuneo. Eso significa besar la mano de su amo. Y Mateo lo escribe 13 veces, más que cualquier otro escrito en el Nuevo Testamento. Quizás Mateo, hermanos, empleó esta palabra porque es la actitud de los súbditos ante su rey. Y si tú recuerdas, Mateo, hermanos, lo presenta como el rey y su reino. Presenta a Cristo. Qué interesante. Le adoraron. Le adoraron. Y esa es la actitud que debemos tomar. Acordémonos, hermanos, que ese era el principal tema de Mateo. Esta ocasión, hermanos, que habla Mateo, es la segunda vez que se menciona que los discípulos le adoraron. Es la segunda. Ahora, en el mismo evangelio de Mateo, salud, en el mismo Mateo, hermanos, se menciona 3 veces. En el capítulo 2, versículo 2, los magos de Oriente llegaron, hermanos, preguntándole a Herodes, ¿dónde estaba el niño que había de nacer, el rey, para que ellos le adoraran? En el versículo 8 del capítulo 2, vemos ahora a Herodes en una falsedad de adoración, porque él quería matarlo. En el versículo 11, los magos, encontrando al niño, le adoraron, se postraron, hablando de las palabras que aparecen en Mateo. En el capítulo 4, versículo 9,
el diablo, en cuanto a la tentación de Jesús, el diablo pide que se le adore. En el versículo 10 Jesús dice que el único que necesita la adoración es Dios. En el capítulo 8, versículo 2, un leproso que fue sanado dio adoración a Cristo. En el capítulo 9, versículo 18, Jairo, cuando vio a Jesús, se postró pidiendo, rogando por su hija. En el capítulo 14, versículo 33, los discípulos le adoraron, y esa es la primera. En el capítulo 15, versículo 25, la mujer cananea que fue sanada, dice la Biblia que le adoró. En el capítulo 18, versículo 26, el primer deudor ante el juez que pidiendo que le perdonara su deuda, y el juez le perdonó, pero él no pudo perdonar. Dice que él adorando, porque así es postrado, adorando a este juez, le pidió: perdóname. Y el juez le perdonó. En el capítulo 20, versículo 20, la mamá de Santiago y Juan también se postró ante Jesús pidiéndole por sus hijos. En el capítulo 28, versículo 9, las dos Marías adoraron. Y en el versículo 17 del mismo capítulo, los discípulos una vez más le adoraron. Si empalmamos 14:33 y Mateo 28:17, le adoraron, hermanos. Dos veces. Los discípulos habían adorado a Jesús. Ahora, otra cosa, hermanos, que encontramos aquí en cuanto a la adoración, y es interesante, y eso es sin temor a equivocarme. Fíjese bien, si tú lees aquí, vamos a Mateo, mira ahí en el versículo. Versículo 9, mira que dice: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Sabe lo que me da a entender aquí, hermanos? Es que los varones eran menos expresivos que las mujeres. Y lo que más vemos en el ministerio, en la iglesia, es el trabajo de las mujeres más que de los hombres. Las que más ganan almas son las mujeres. Las que están más metidos en el ministerio son las mujeres. Y los varones, las que más vienen a orar, hermanos, en la invitación, son las mujeres. La reunión de damas es mayor que la reunión de los varones. Porque los varones eran menos expresivos que las mujeres. Cuando se presenta, salve. Hermanos, dice la Biblia que ellos abrazaron a Jesús y la otra se echó a los pies de Cristo, porque ahora estaban viendo a Cristo resucitado, que su promesa se había cumplido. Y los varones son menos expresivos. Gracias a Dios por los varones que hay aquí en la iglesia y que trabajan. Pero si contamos del 1 al 100, yo pienso que el 5% son los que trabajan y los demás. Trabajen las cosas de Dios, en un ministerio de la iglesia. Solo de la iglesia. Amén, hermanos. Sí, no les comió la lengua el ratón, dice. Yo no sé si aquí dicen mucho amén, pero es bueno decir amén. Es importante, porque las mujeres se expresaron más. Qué bendición por las hermanas, pero sería más bendición ver a todos los hombres estar en la obra de Dios. Más en la obra de Dios. Es importante, hermanos, la relación entre la visión de Cristo resucitado, el acto de adoración y la gran comisión.
Todo esto, hermano, van agarrado de las manos. La visión cuando Cristo se presenta, hermano, era un requisito para que los discípulos pudieran oír el mandato de Cristo, entenderlo y obedecerlo. Oh, pero también encontramos, hermano, en Juan capítulo 20, cuando Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tal vez no vimos a Cristo, hermanos, morir en la cruz del Calvario. No vimos a Cristo resucitado, pero tenemos su palabra. Es palpante, hermanos, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Es palpante. Es real, hermano, lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Es real. Por eso, hermano, era un requisito para que los discípulos pudieran entender el mandamiento de Cristo, entenderlo, y una vez más, y obedecerlo. Y obedecerlo. Ahora, la pregunta que surge, hermanos, en esos pasajes es: ¿quiénes fueron los que dudaron? ¿Quiénes fueron? Aquí muestra, hermanos, la palabra en griego, hoi. Escucha, no sé pronunciar mucho el griego, pero hoi de editasam. La traducción muestra, hermanos, que ellos dudaron. Pero hay una regla en la traducción del griego. Cuando las dos ocasiones se presentan, como algunos adoraron y otros, ¿qué dice? Dudaron. Entonces no se usa el yo y de, sino el men de, porque el yo y de habla de muchos, pero el men de habla de algunos. Ahora, checando esto, hermano, yo me maravillaba de este asunto, porque el término dudar significa vacilar o estar dividido en dos opiniones. Dijera el pastor Lorenzo que cuando está la predicación y alguna edición que tú debes donar, como que a veces se parece el angelito y el diablito. Sí, hazlo, te va. No lo hagas, no vas a ganar nada. Sí, pero mira, lo que está diciendo el pastor es bueno. No. Es como si te aparecieran, ¿verdad? Pero eso es dudar, eso es vacilar. La aparición de Cristo, hermano, fue tan grandioso, tan increíble, que los que estaban, que ellos estaban, hermano, no estaban seguros de confiar en sus propios ojos de lo que ellos miraban. Y sí que no nos ha pasado. Eso quiere decir que los que estaban reunidos allá se maravillaron de ver a Cristo resucitado, de haberlo muerto en la cruz del Calvario, todo golpeado, todo sangrado, todo maltratado, la corona de espina en su cabeza, todo desfigurado completamente, sus pies, hermano, viéndolo en la cruz del Calvario con los clavos ahí. Ahora lo miraban a él resucitado en un ser perfecto, y él es un ser perfecto. Amén, hermanos. Ellos estaban anodados, dije bien, ¿verdad? Estaban maravillados. ¿Será que esto es real lo que estoy viendo? A eso se refiere ahí. Ahora, en la Biblia hay ejemplos que se nos muestran, hermanos, de esa gran maravilla. Como a Pedro, mira Lucas 24:12. Te dije que la introducción es larga, amén, hermano. No te duermas, hermano. Si no te duermes viendo un partido y una triste película, tampoco te duermas en la predicación. Amén. Nadie dice amén. Yo no tengo tele, hermano. Pero tienes internet, tienes teléfono, computadora. Mira ahí en Lucas 24. Amén, hermanos. Mira el versículo número 12, 24:12. Dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro
Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No entendía, no comprendía. Caramba, ¿qué pasó? Sí, sí. Ahora, hay otro pasaje, hermanos, en Juan, y a mí me encanta, hermano, porque dice que cuando Jesús resucitó, ¿sabes qué es lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Si tú lees detenidamente en el capítulo 20 de Evangelio de Juan, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús al resucitar? Era ordenado. Estaba enrollado, no los encontró todo tirado, no encontró los lienzos tirados, estaba enrollado. Dice, caray, aquí se metió Jesús en ese sepulcro, esa gran piedra fue rodada, pero entramos y vemos todo acomodado, todo ahí puesto, los lienzos enrollados y ordenado aquella sábana con que había sido enrollado. No, hombre, si entrábamos ahorita en la casa en los cuartos de los jóvenes, mejor no nos metemos en eso. Imagínate a Pedro mirando eso. Mira el versículo 38. Dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Todavía no les caía el 20 de aquella promesa que Dios le había dado a ellos en su resurrección. Hermanos, allá en Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Mira el 41. Y como todavía ellos, que dice, hermano, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ya me presenté, ya te dije, ya se cumplió, pero todavía estás maravillado, todavía tienes ese sentir. Dame aquí un pescado, ¿verdad? Aquí me lo voy a comer para que ustedes vean que soy real. Amén, hermanos. Que soy real, que soy yo, que vencí a la muerte con poder. Nos muestra la importancia, hermanos, en esta ocasión entre ver y creer. Y no me malentienda, pero las apariciones de Jesús tenían tanto valor como evidencia para los discípulos. Esta ocasión dando el cumplimiento, hermanos, de Juan 2, del 13 al 22. Cuando él dice que él iba a derribar el templo, pero en 3 días lo iba a reedificar. Y como aquellas personas murmuraban, mira cuánto tiempo se llevó en levantar. Y tú dices que en 3 días. Y no se estaba refiriendo al templo físico, hermano, material. Se estaba refiriendo al cuerpo. Y eso nos muestra que el hombre por su naturaleza siempre piensa carnalmente, pero Jesús piensa espiritualmente. Isaías dice, mis caminos no son vuestros caminos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero hermanos, el ver y el creer, hermanos, era importantísimo para los discípulos. Estos dos iban caminando en el camino de Emaús y nunca se percibieron de que Jesús era el que caminaba a su lado, hasta que Jesús oró. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos enseñaba. No ardía nuestro corazón. Pero todavía estaban maravillados. Ahora, hermanos, eso contribuye poder obedecer a la gran comisión, dar las buenas nuevas, que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso son las buenas nuevas. Esos son
las buenas, hermano, es que ¿cómo puedo ganar almas yo? ¿Cómo puedo predicar el evangelio yo? Hermano, nada más tienes que decir que Dios lo ama como nadie en el mundo lo puede amar. Tanto así que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para morir por los pecados que nadie puede perdonar y solamente la sangre de Cristo. Y que Él, habiendo resucitado a través de Él, hermanos, vida eterna nos trae. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Es nada más presentar las buenas nuevas. ¿Qué tan complicado es predicar? El primer todo que la Biblia menciona, hermanos, para ganar almas, para obedecer la gran comisión, es que dice la Biblia en el versículo 18 de Mateo, mira lo que dice ahí, 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay más de 5 sinónimos para la palabra potestad, pero las más sobresalientes, hermanos, es la que conocemos como poder. Como poder. Y hermanos, y Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermano. El evangelio tiene poder transformador. La prioridad es Cristo en la vida. Es más fácil trabajar con una familia, con un joven, con una persona que tiene a Cristo, que con alguien que no la tiene. Amén. Es más fácil, porque Pablo dice en primera carta de los Corintios 3, yo puse el fundamento, y otro que dice, edifica. Si no hay fundamento no se puede edificar. Amén, hermanos. ¿Y cuántos están orando? Ay, hermano, ore para que Él venga a salvación. Ore, pastor, para que mi hermano sea salvo. Ore, pastor, para que mi mamá, mi papá sean salvos. Ore, pastor, por mi amigo. Ore, pastor, por esto. Pero tú no estás ejerciendo el predicarles a ellos mismos. La única razón del por qué tú no les predicas es porque el día que nosotros vayamos y le hablemos, nos van a decir la clase de calamidad que nosotros somos, por no vivir como es digno del Señor. Infinidades de veces, tocando puerta, para ser como Él, prefiero quedarme así como yo. Amén. El poder transformador. Dice la palabra de Dios allí en primera carta de Timoteo, rápidamente, hermanos, primera carta de Timoteo. Mira lo que dice ahí en el capítulo 1, primera carta de Timoteo 1. Yo sé, hermanos, estamos metiéndonos más a la Biblia. Amén, hermanos. Primera carta de Timoteo 1, mira el 12 al 17. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el que dice, hermano. Primero, fíjate, el apóstol Pablo dice, y una de las cosas por cual Pablo fue un apóstol es porque él, hermanos, habló frente a frente con Cristo. Y nosotros no vimos a Cristo morir, no vimos a Cristo resucitar. Pero hermanos, es real Cristo en nuestra vida. Porque hermanos, mirando hacia el pasado, y nos debería dar vergüenza, pero mirando hacia el pasado, un borracho, un grosero, un fornicario, un adúltero, un maldiciente, un mentiroso, un hechicero, un burlador. Oh, el Señor ha cambiado eso en nuestras vidas.
El apóstol Pablo diciendo, mira, yo esto era antes de recibir a Cristo, pero el momento que recibir a Cristo, Él puede decir para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo, hermano. Pero algunos no lo han entendido. Potestad es poder, hermanos. Es poder de Dios para salvación. Cambia nuestra vida, ha cambiado nuestra vida. Y debería haber cambiado tu vida también. Inciso B, es autoridad. Es el mandato de Cristo al creyente. A ver, varias veces me han preguntado, hermanos, y me han dicho, a ver, ¿tú con qué autoridad predicas con lo que tú predicas? Me empiezo a reír. Si te preguntaran a ti, ¿cuál dirías? ¿O qué dirías? Venimos con la autoridad de Cristo, hermano. Porque Él nos ha dado. Porque Él nos ha transferido. Amén, hermano. Esa autoridad para predicar. Esa autoridad, hermanos, aún. Y yo no estoy diciendo que vayas y digas, no, te reprendo, demonio, salte de aquel en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que este genio no nos sale sino con oración y ayuno. Y es bueno orar y ayunar, sí. Es bueno orar y ayunar, sí. Y no vas a ayunar en el momento en que ves a una persona así, pero que lleves una vida de oración y ayuno. Tu vida debe ser reflejada. Si no, te saldrá como aquel, conozco quién es Pablo, pero tú quién eres. Y dice que salió huyendo. Amén. Vamos, tenemos esa potestad porque vivimos bajo los principios de Dios. Porque tenemos esa autoridad de Dios. No solamente es la autoridad, hermanos, que nos da la bendición de ser hechos hijos de Dios en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También nos da el derecho de participar, dice, de esta gran bendición de predicar el evangelio. Mira Hechos 13:47, por favor. Amén, hermanos. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mira en el capítulo 20, versículo 24, también conocido. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia, que dice, hermano, de Dios. Entonces, hermano, el Señor dice que nos ha dado toda la autoridad, nos ha dado el poder que transforma o ha transformado nuestra vida. Ha dado, hermano, la autoridad por el cual nos hace sus hijos y nos ha dado ese derecho de la bendición de poder participar en la predicación del evangelio mundial. Amén, hermanos. Número 2. Dice ahí en Mateo 28, rápidamente, hermanos. ¿Cómo se va el tiempo, hermano? Mira ahí el versículo número 19. Por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la Biblia nos enseña, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, Hechos 1:8, hermanos, ciertamente desglosa lo que Mateo capítulo 28, versículo 19 y Marcos 16:15 nos está enseñando. Y aún en Marcos dice a toda criatura, en otras palabras, no hay acepción de persona. Toda persona necesita, hermano, el evangelio de Cristo. Toda persona necesita tener a Cristo en su corazón. Toda persona necesita oír la palabra de Dios. Mira, Pedro, por excelencia de Dios, siendo apóstol a los judíos, y Pablo por excelencia de Dios siendo apóstol a los gentiles. Pero Pedro, hermano, acuérdate que los judíos no se juntaban ni con los samaritanos ni los gentiles. Y por eso el apóstol Pablo tuvo que aclarar este asunto allí en el capítulo 11 de Romanos, en el versículo 13, cuando él dice, honro mi ministerio. Y lo vimos en Hechos. La predicación del evangelio, no solamente a judíos, hermano, y no estoy en contra y no me malentienda. Yo sé que hay misioneros, pastor, que vienen y dicen, yo soy misionero a los judíos. ¿Y qué por la gente de allá? ¿Qué por los latinos? Y si ese fuera el caso, cuando dice Romanos, primeramente al judío y después al griego, hermanos, la salvación vino primero a los judíos. Dice la Biblia en Juan 1:11, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Los griegos eran gentiles. Pues si ustedes no recibieron el evangelio, ahora hay una nación grande, hay naciones grandes donde se predique el evangelio. Cuando dice la Biblia en Hechos 1:8 en Jerusalén, eso se refiere a tu ciudad. En Hechos 5:41 dice la palabra de Dios que todos los días por el templo y las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La Biblia dice, hermano, toda Judea, eso representa a todo tu México. En Hechos 8:1 dice que los que fueron esparcidos predicando el evangelio en toda Judea. Y Samaria representa tu continente americano. En Hechos 8:1 dice en Judea y Samaria. Y la Biblia dice, hermano, que hasta lo último de la tierra, Jesús dijo en Mateo 24:14 que este evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Pero si lo queremos hacer más cercano, entonces tu Jerusalén representa a los que a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tu comunidad, toda Judea, tu estado, tu ciudad, Samaria, todo lo que es México, amén. Si lo podemos hacer más personal. Hermanos, dice la Biblia, todas las naciones. Pedro entendió en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio había hecho sus oraciones y daba sus limosnas, y Dios había visto en este hombre que solamente le faltaba ser salvo. Y Pedro, verdad, estando ahí en el tiempo de sus oraciones, dice la Biblia que fue presentado ahí un gran lienzo, y ahí en ese lienzo estaban toda clase de reptiles, y el Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y el Señor le dice, no llames inmundo, común lo que Dios ya bendijo. Él todavía no entendía hasta que en el capítulo 10, hermano, dice la Biblia que ahí es donde conoció a Cornelio. Y él mismo reconoció, ahora conozco que Dios no hace acepción de personas. Ay. El viernes gané para Cristo a Jorge
Jorge había sido atropellado hace un mes, y yo lo vi tirado ahí. Ingrato Jorge. Lo llevé a la iglesia y le dije, ahorita regreso, voy a buscar más gente. Cuando regresé ya no estaba. Digo, este Jorgito no se me va a escapar de la mano. Y agarré mi camioneta y me fui y lo encontré. Súbete. No, que llego en 20. No, súbete a la iglesia, súbete a mi camioneta y vámonos. Tú me dijiste que ibas a ir en la iglesia. Pero Jorge, su aspecto creo que algunos pipiris nice de la OSEA no lo dejarían subir a su carro para llevarlo a la iglesia. Es que me lo va a ensuciar. Pues lávalo. Es que apesta. Pues cómprale algo. Y sí, he tenido enfrente de mí en esta semana puros drogadictos. Y les he hablado de Cristo. Y les he dicho, bien fachosos, y aquí la raza, qué raza ni qué nada. Y me les planto y les predico el evangelio. Pero cuántas pipiris hay, ay, no le hables, mira, ay, esa, mira, no le hables, acepción de personas. Y de ella vamos a dar cuenta. Acepción de personas. Ay, es que decía ahí una hermana decía, es que la iglesia mira hay toda clase, pero claro, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esa es la gracia de Dios, que siendo yo un triste maldito, ahora soy bendecido por Dios. Amén, hermano. ¿Qué si hubiera hecho el que te ganó para Cristo así? Me imagino que muchos Dios lo ha bendecido. Y la bendición no solamente tiene que ver con lo material, hermano. No me voy a decir el tema de lo material. Tiene que ver con, como decían, la salvación de Cristo es la bendición de Dios. El ver un día más es la bendición de Dios. El comer un día más es la bendición de Dios. El respirar es la bendición de Dios. El oír es la bendición de Dios. El vestir es la bendición de Dios. Y te has olvidado cómo te encontró Dios y ahora te crees. Tal vez esa es la razón de por qué tú no sales a ganar almas. Hermanos, a todas las naciones, hermano, no hagas acepción de perdón, no importa la condición en que está, no importa las circunstancias. Le comentaba al pastor hace 2 semanas, hablé con Damaris, estaba muy tomada, estaban ahí su marido, sus hijas, sus suegros y un amigo ahí. Ella salió y me quiso agarrar y me eché para atrás. No, está bien así. Y me dijo, discúlpame, pero tengo que confesarte algo. Yo soy hija de pastor. ¿Quieres entrar? Dije, si me permite, sí puedo entrar y predicarles a todos ustedes. Éntrale. Y ella le dijo, ustedes, mira, no se preocupen, a mí me gusta que me hablen de la predicación, pero oigan esto. 8 fueron salvos. No, miras a sus suegros todo desatrapado. No hagamos acepción de personas. No hagamos acepción de personas. No solamente a todas las naciones, sino dice la Biblia, hermanos, dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Y voy rápido. Eso no solamente es de guardar los principios, las doctrinas, y eso es bueno. Y estoy muy común en acuerdo con nuestro hermano Ignacio, hermanos, de enseñar a nuestros hijos doctrina, para que veas que yo sí presto atención. A algunos ya hasta se les olvidó lo que se habló.
Y lo que se enseñó en la mañana, algunos ni van a recordar en esta noche nada. Es de guardar los principios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Todas las cosas que os he mandado, y esto os mando un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Pero sobre todo, hermanos, es el mandato de la predicación del evangelio. Mira lo que dice Hechos capítulo 1. Estos son versículos, hermanos, claves. Hechos capítulo 1. Mira por favor ahí el versículo 1 al 3. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermano, mira, hermano, esta semana estuve escuchando predicación de un misionero. Híjole, la verdad, hermano, mira, me puse chino. No así. La piel se me puso. ¿Sabe qué es lo que se me quedó grabado de esa predicación? Tú puedes ganar almas. Y Pablo lo dijo. Puedes ganar almas y no estar santificado. Pero esa persona no es salva por ti, sino es salvo por la misericordia y el amor de Dios. Pero tarde que temprano, todo cae sobre su propio peso. Y todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Y es cierto, hermano. Hacemos la obra de Dios carnalmente y no espiritual. ¿Cuánto tiempo oras cuando sales a ganar almas? Señor, yo recuerdo, pastor, siempre que salimos a ganar almas, mi oración, si algo yo le tengo pavor, perdónenme, es a los perros y a las culebras. Una fobia, un pavor. Y siempre que oramos para ir a ganar almas, siempre: Señor, guárdanos de la gente golpeadora, de la gente grosera, ayúdanos a dar buen testimonio. Señor, guárdanos de los perros sueltos, aquellos que aún hasta sacan su hocico en la reja y nos quieren morder, de animales. Señor, guárdenos. Siempre ha sido mi oración eso. Un joven que había salido muchas veces a ganar almas conmigo, una tarde, hermano, fuimos a ganar almas. Y hablé a una casa, me acuerdo, todavía había un cuartito, y ahí en la puerta había un perro. Estaba tan bravo, hermanos, que se soltó. Se soltó el perro. Yo dije: ay, empezaron a temblar los pies. Y cuando el perro brincó, el dueño había salido con una chancla. Miren, hermano, de veras, Dios sabe, en el aire. ¡Pah! Y pobre perrito. Hermano, estaba yo temblando porque era un perro bravo. ¿Sabes lo que me dijo ese joven? Hermano, usted no oró por los perros sueltos. Pero el Señor nos guarda y nos cuida, hermanos. Yo dije: sí es cierto, Señor, perdóname por olvidarme pedirte esto. Pero hermanos, no sé ni por qué metí eso. Todas las cosas que os ha mandado involucra el ganar almas. Y termino. Dice la Biblia: he aquí yo soy con vosotros todos
los días hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Dice la palabra de Dios en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pedro, hermanos, 2 veces en el capítulo 17, hermanos, y en el capítulo 12 fue librado por el ángel de Jehová. Pablo dice en segunda carta de Timoteo 3:10, hermanos, que de todos aquellos males Dios lo había librado. Dios lo había librado. Entonces, el mensaje es este. ¿Qué te hace falta a ti para cumplir la gran comisión? ¿Tienes el poder de Dios? Él dice, no hagas acepción de, ¿a quiénes voy a ganar más? A todos. ¿Qué debo de hacer? Guardar y hacer lo que Dios te está diciendo. ¿Y qué puede pasar? Él va a estar contigo todos los días. La pregunta es, ¿qué te hace falta para predicar el evangelio? ¿Qué te hace falta para obedecer el evangelio? ¿Qué? ¿Qué no ha hecho Dios contigo? ¿Qué le ha faltado Dios hacer contigo? Si tú lees Isaías 5 y aún Jeremías capítulo 2, te vas a dar cuenta, hermanos, que no hay pecado en Dios para no obedecerle. El Señor dice en Isaías, ¿qué más puedo hacer yo por mi viña que yo no hubiera? Él lo ha hecho todo. Hermano, el hecho de que tú y yo seamos salvos es suficiente para obedecerle. Es suficiente. Ay, hermano, que por la pandemia, hermano, por la pandemia, el corazón de la gente está receptiva. La pregunta es, ¿cuánta gente has ganado para Cristo en lo que va de enero a diciembre? Otro. ¿Te has conformado nada más salir los viernes o los sábados? Pablo le dice a Timoteo que predique a tiempo y fuera de tiempo. En la escuela debes de predicar el evangelio. En el trabajo debes, si te lo permiten, predica, hermano. Muestra que en Jesús hay salvación. Pero ¿qué más te falta? Si todos ganáramos almas, todos los que estamos en esta noche, mano, mira, mano, Dios no nos mandó a plantar iglesias. Velo en la Biblia. Pero por la ganancia de almas, era necesario que haya una iglesia. Para congregarse, para adorar a Dios, para clamar a Dios, pero aún en tu mismo pecado, hermano. Porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y no ganar almas, hermano, es pecado. Es pecado. ¿Cuántas veces, hermano? Porque parte de nuestra adoración es venir al altar y pedirle, Señor, ayúdanos. Yo necesito dar testimonio. Yo necesito ganar almas. Es cansado, pastor. A veces te cierran las puertas. A veces te maldice. A veces te menosprecia. Pero es una bendición ver un corazón venir a los pies de Cristo. Dice que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor Dios, por tu amor, tu misericordia. Perdónanos, Señor, por no obedecer, Señor, tu obra. Y es más, Señor, si lo hacemos muchas veces indolentemente.
Perdónanos, Señor, por no tomar esta ocasión de ganar almas como prioridad ante otras cosas, Señor. A veces hasta nos atrevemos a cantar. Yo no conozco quién, a veces un ministerio y no ganan almas. Señor, lo que nos da la autoridad es ganar almas. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú nos das este tiempo para poder venir y estar a cuentas contigo. Señor, ayúdanos a ser ganadores de almas y predicar el Evangelio como tú mandas que se predique, Señor. Gracias, te amamos y lo ponemos en tus manos. Bendice la invitación. Nadie viendo con cerrado, pastor. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. ¿Qué nos hace falta para dar testimonio? ¿Qué nos hace falta para ganar almas? ¿Qué nos hace falta? Si ya Dios lo ha provisto todo, solo disposición, estar dispuestos. La gente está perdida por todas partes. Gente sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, que muriendo irán al infierno. Sin Cristo, sin salvación, sin vida eterna. ¿Cuántos aquí se levantarán para decir, yo voy a predicar? Allá en mi trabajo, en la escuela, donde quiera que esté, yo voy a predicar, voy a hablarle a la gente de Cristo. Voy a compartir con ellos del Evangelio. ¿Cuántos pueden decir, pastor, ore por mí? A ver tu mano, a ver tu mano. Amén. Por toda la casa. ¿Por qué no sellamos esa decisión doblando nuestra rodilla y pidiéndole a Dios que nos use? Úsame, úsame Señor, dile, úsame Señor, úsame a dar testimonio de mi fe en Cristo. Úsame, porque tengo por ti toda autoridad, toda potestad, todo poder. Úsame para hablarle a toda persona, porque tú no haces acepción de personas. Úsame, Señor, sabiendo que tú estás conmigo todo el tiempo, toda la vida. Voy a cambiar la invitación. Pudiera haber alguien entre nosotros, mi amigo, mi amiga. Si usted está aquí esta noche, no tienes a Cristo en tu corazón. Pudiera haber alguien que pueda decir, pastor, la verdad, yo no soy salvo, yo no sé dónde iría mi alma. Si yo muriera hoy, yo no sé dónde pasaría la eternidad. Si tú eres esa persona, solo te pido, levanta tu mano diciendo, pastor, ore por mí. ¿Habrá alguna persona aquí? ¿Habrá alguien aquí? Solo levanta tu mano bien alto diciendo, pastor, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salva. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien aquí? Solo levanta tu mano bien alto, bien alto, bien alto. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Gracias por darnos este llamado a estar listos y preparados para llevar tu palabra, tu evangelio de salvación a toda persona. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén.